Saludamos a la abogada de la Asociación de Consumidores de Medellín, Laura Bañol Betancur. Abogada, nos alegra que nos acompañe esta mañana porque mire, lo que dicen los televidentes y las audiencias del Consejo de Redacción es no saber cuáles son las rutas. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, un feliz día para Andrea, Juan, Felipe, qué rico estar de nuevo en esta casa que siempre ha acogido a la Asociación de Consumidores de Medellín. Y los acogemos y los tenemos como fuente permanente y siempre estarán consultados porque aquí sobre todo prima el interés colectivo general. La defensa del consumidor, de ese que compra un producto y un servicio y le sale mal, no le responden o lo tuman. Ahora, la primera pregunta, abogada, sería, ¿hay rutas de reclamación? ¿Hay cómo interponer recursos o hacer trámites para intentar que a uno, por ejemplo, en el caso de IVA, le regresen el dinero? Por supuesto. El sistema legal colombiano establece una serie de rutas, entre ellas la que traza la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de sancionar y obligar a la empresa a la devolución de los dineros. Pero el dato es muy complejo cuando el compañero Juan nos dice que al otro lado está el representante legal de la compañía aérea diciendo que están en una, digamos, situación difícil económica, inclusive para atender las acreencias laborales. Entonces, eso ya nos está mostrando una tendencia y creo que desde el gobierno nacional deben de tomar unas decisiones muy drásticas para congelar bienes, para garantizar esa plática a las personas y a los trabajadores. Ayer, abogada, el ministro de Transporte decía que se va a iniciar un proceso de investigación, incluso habló de unas sanciones a las cuales podría estar sometido Viva Air. ¿Usted que escuchó esa ruta de procedimiento, cree que es la adecuada o cree que ahí falta, digámoslo, agresividad para hacer esas sanciones? Lo que pasa es que los procedimientos en Colombia están reglados. Debido proceso, y entonces hay que agotar el debido proceso y mientras tanto se van insolventando. Yo pienso que, reitero, en una medida audaz que debe estudiar el equipo jurídico del gobierno, deben de garantizar algún fondo para la devolución de esos dineros, porque la ruta sí es tortuosa, pero hay que hacerla, eso sí. Respondiendo a la pregunta de Felipe, la ciudadanía, los usuarios de estos servicios que resultaron afectados, sí o sí deben formular la demanda para la devolución de los tiquetes, del valor de los tiquetes, más la indemnización de los daños y perjuicios. Recuerden que no es solamente el trayecto, sino las demoras, la alimentación, la fatiga, los hoteles, toda esa serie de elementos que jugaron en contra cuando un solo operador del sistema falló, que en este caso fue el transportador. Doctora Laura, vamos a lo práctico. Una persona que ahí me están escribiendo que iban a viajar, pues ellos les interesará qué va a pasar con Viva después, es decir, si lo sancionan, si lo multan, si lo cierran. Ellos dicen, nuestro dinero, ¿dónde está? La página, dice Juan, tiene razón, la página está bloqueada, pero ¿dónde deben demandar? ¿En qué instancia? ¿Es con abogado? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hay un formato? ¿Dónde entran? Bueno, muy bien. Para los ciudadanos deben de ingresar a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co. Allí hay digamos, un botoncito que dice demande aquí. Sí, entonces, formalmente deben de demandar y tener por lo menos una evidencia, tener un respaldo, algún ticket, algún pago que demuestre la relación comercial con la empresa de transporte. ¿Y eso se monta ahí? Sí, y es muy fácil, es muy cercano. Uno cuenta ahí la historia, yo soy Laura Bañol, ellos les van dando... Iba con Juan para Cartagena y nos dejaron tirados en el aeropuerto de Río Negro. Compré tanto... Y aquí está, monto el tiquete, monto todo. Así de fácil. Hasta ahí. Así. Y luego ellos me contestan. Y ellos le contestan con un radicado. Posteriormente también hay una cuestión que se llama la denuncia. La denuncia es para que investiguen y sancionen económicamente. Pero imagínense, ya no tienen con qué pagar la nómina, no tienen con qué devolver ahora para pagar multas. Allá, abogada, va mi pregunta, porque en el orden de prioridades respecto a las deudas y las Prelación de acreencias, créditos. ¿en qué punto quedamos los consumidores? Y mire esto, yo creo que estos señores abogados, usted, don Juan, usted, mi querida abogada invitada, miren este documento, espero yo lo organizo acá, porque este boletín de prensa es de la Cámara de Comercio del Oriente, comunicado oficial, procedimiento de recuperación empresarial, FAS Colombia SAS, y dice el primer párrafo, ya lo van a ver ustedes también, como es de público conocimiento, la sociedad comercial FAS Colombia
identificada de tal manera, ¿Cuál mi ha tía? iniciado el procedimiento de recuperación empresarial ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. Amigos de la producción, ¿qué pasa? Ahí está. Gracias, muy queridos. Gracias, muy amables. Composición de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño desde el pasado 1 de febrero de 2023. Bueno, y sigue la exposición de motivos para llegar al último párrafo que dice: sea esta la oportunidad de aclarar que pese al cese transitorio de operaciones anunciado por la compañía solicitante, que es la que lleva el incumplimiento con los compradores, con los usuarios de Viva, el procedimiento de recuperación empresarial continúa en curso, con el fin de llegar a un acuerdo entre los acreedores y el deudor en virtud de lo establecido en la normatividad vigente. Y esto lo firma María Paula Alzate, quien es la directora del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Vuelvo, abogada, al punto. En ese orden de prioridad de los acreedores, los consumidores, ¿dónde quedamos? Porque uno Están entiende de que por ley... últimos. Y FAS Colombia es Viva Colombia. Viva Colombia, sí, exacto, sí, claro, es es el Viva nombre, Air, es Viva Air, sí. es el nombre jurídico Viva de Air. sí, Viva Air. Exacto, Viva ¿Dónde Air. quedamos los consumidores en estas prioridades? En una línea que se llama los créditos quirografarios, que Tal son cual. los últimos, ¿Qué es por eso? si de Al pronto final. queda Son algo. los últimos. Sí, señor. No son sí hay los algo. últimos, los de última, ¿cómo es? Quinta categoría los Quinta llaman. categoría, sí, señor. Entonces, primero le pagan al Estado si deben impuestos, luego le pagan a los trabajadores, luego a los de garantías reales, personales, y si queda, le damos a los usuarios. Entonces ahí es donde creo que hay que tomar una decisión de patria, una decisión estatal muy fuerte para que no burlen, porque ahí hay una mala fe indiscutiblemente. Adicionalmente, hay un tema que se llama el levantamiento del manto corporativo. Yo creo que Juan lo ha escuchado. Sí, sí. Y ahí es donde hay que Pero- poner el ojo, Ajá. porque esos socios de esa compañía también tienen patrimonios. Ojalá y no los tengan en paraísos fiscales. Pero desde la Asociación de Consumidores de Medellín también ponemos a disposición el Centro de Conciliación y Arbitraje para que los consumidores afectados con este tema y la empresa prestadora del servicio que no incumplió con su obligación puedan acercarse a una conciliación. Pero con ese aviso que nos acaba de leer Felipe, nos está diciendo no puedo hacer nada por fuera del proceso de reorganización económica. Ojo, porque es que ese es el tema. La plata entra a ser congelada por ese proceso de reorganización. Entonces los consumidores estamos en la parte Sí. final de Al la final tabla de de, la fila. prioridades. Total. Sí. Lo que Literal. llamamos quirografarios, así se llama. Quinta Al- categoría, ¿cómo dijo Quinta usted? categoría. final. Somos de quinta. De quinta. Bien. Quinta categoría, Felipe, a la hora de responder, abogada, y a la hora de tomar decisiones, porque precisamente quiero preguntarle usted cómo vio esa determinación de Viva Air. ¿Era la manera de hacerlo? Ahí los primeros afectados obviamente eran los usuarios. Un proceso de 7 meses, no había respuesta. ¿Esto se hizo para presionar esa respuesta? ¿Usted cómo lo analiza? Esa situación desde el ámbito comercial y del consumo se ve que fue una presión, se hace una lectura que fue una presión de estas dos compañías para la integración económica que ellos pretenden y que también algunos funcionarios de la superintendencia han dado en calificar que ha sido una presión inadecuada para obtener esa integración que afecta, según las voces de esos funcionarios, la libre competencia del mercado de transporte. Sin embargo, sopesando entre la competencia y entre prestar el servicio y anular y generar el orden público, dañar el orden público, allí es donde fallaron, porque es que no es bajo esa presión. Pienso que esta gente de la compañía Viva Air ingresaron también al Código Penal, porque es que están abusando de una posición, recogieron plata y vendieron tiquete a sabiendas, hay una mala fe, a sabiendas de que no iban a prestar el servicio. Pero doctora, no va a pasar nada. O sea, finalmente la persona que a esta hora está tirada a un aeropuerto esperando que tenga la benevolencia una compañía aeronáutica distinta a Viva, que Avianca los lleve, que supuestamente los debe llevar por el mismo valor y no cobrarle un valor adicional. Estas personas, por ejemplo, que demoraron 12 horas pues, y iban, diga usted, para que Santa Marta, y están en Santa Marta hoy
pueden demandar también por esos perjuicios que sufrieron. A pesar que lo hayan llevado, pueden hacer su respectiva demanda para los perjuicios y los daños que tuvieron que hacer y los costos que tuvieron Los que incurrir sobrecostos. en alimentación, hospedaje para algunos, el tema también moral. ¿Se puede hacer también una Se demanda por perdieron eso? noches de No, claro. alojamiento, Total. de turismo, De días de vacaciones, vacaciones, Sí, y los negocios. permisos. Claro. Vea, sí se puede, porque demandar en Colombia está habilitado para todo el mundo. El punto es que el nivel probatorio que tenemos que acreditar ante la instancia respectiva debe ser muy fuerte. O sea, si tengo un perjuicio, demuéstrelo, porque aquí los señores jueces se han puesto de esa manera. Muéstreme la factura de que pagó el buñuelo, de que pagó la habitación, de que pagó el transporte de más, todo, de más, demuéstreme. Entonces, a veces los consumidores se quedan sin ese nivel probatorio. Por eso es tan importante Tener soportes, sí. soportes, la fotico, todo esto, inclusive el material que las entidades de comunicación como ustedes han recolectado, les sirven a los usuarios para demostrar la tragedia que están viviendo. Abogada, pues muchas gracias. No son muy muchas claridades, alentadoras, pero quedamos como qué aburridos. preocupación, Sí, sí. quedamos como más aburridos. Pero hay que hacer recomendaciones y pienso que también aprovecho tu presencia aquí es ¿cómo sabe uno como consumidor cuál es la empresa buena que no lo va a tumbar a uno? Es que es muy difícil. Es muy complicado. O sea, claro, porque es que uno dice, Viva, sí, era la más democrática, la más barata, y entonces el tema es ese, hay que estar pendiente, me imagino. Bueno, igual también hay que hacer un llamado muy intenso a las autoridades. Sí. Porque definitivamente pienso que este tema nos da una enseñanza de que hay que generar unos fondos, así como hay fondos para las instituciones financieras, fondos para determinadas circunstancias, para desastres, etcétera, debe haber un fondo con cargo a las mismas finanzas de las entidades Para de esos temas de transporte contingencia. para esas contingencias y pagar esas indemnizaciones. Por ahora Laura que- Bañol, abogada experta en estos asuntos, a ella le agradecemos Quedamos por en el fondo. contarnos de las rutas y de la situación actual a propósito de lo de Viva Air.